No sé cómo usted anda de memoria, pero quizás recordará, si usted tiene más de 30, 40 años, por los años 80, había una película que se llamaba Terminator, donde todos nos reíamos, había un superhéroe, había un héroe, pero se hablaba de inteligencia artificial. Bueno, han pasado 50 años y lo que nos parecía gracioso, hoy día nos parece un poco preocupante. Y hoy día quiero partir con esto porque tengo en mis manos Freeland, de Julio Rojas, que habla de un futuro distópico, te habla de inteligencia artificial, cuánto es humano, cuánto no, cuánto manejamos nuestras propias vidas. Y realmente hoy en 2023 da un poquito de miedo cuando te enteras este año que, no sé, empresas como Disney han usado inteligencia artificial para escribir guiones, para revivir personajes, personas reales. Por eso estoy aquí con Julio Rojas y mi primera pregunta, Julio, sobre este libro, que es muy entretenido, pero igual me dio miedo. ¿Estás hablando de un presente, un presente cercano? ¿Estás hablando de una realidad de novela? ¿O hay un poco de esto? Porque hoy día yo, a raíz de tu novela, yo decía Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, tiene 80 años, ya, hace 80 años lo que pasa hoy día igual hay un lejanía, pero esto parece muy real en los próximos años. Sí, bueno, eso está pasando. Es como si todos los escritores de ciencia ficción desde los 50 en adelante hubieran visualizado este estado de las cosas. Estamos viviendo una novela de ciencia ficción en el día a día, en este momento. Y lo interesante es que esto sucede sin que la gente se dé cuenta. Estamos llenos de portales de noticias y de situaciones que son entre alarmantes y asombrosas. Estamos viviendo una época muy extraordinaria en todos los sentidos. Bueno, esto es una historia, claro, de una persona, de personas, seres humanos, que en la medida que va avanzando, vas dándote cuenta de cosas que, por eso me llama mucho la atención, porque uno mira para las noticias ahora, sacas un poco el algoritmo. Yo recuerdo que en marzo los españoles decidieron romper el algoritmo de las redes sociales y se pusieron todos a tuitear películas antiguas y rompieron el algoritmo en España, creo que fue por algo de 2 semanas. Fue un juego que hicieron, se lo tomaron en serio, pero el algoritmo volvió con más fuerza. Y finalmente, ¿a dónde quiero llegar? Hoy día los metadatos, la minería de datos sabe todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, nos ofrece lo que queremos, nuestras redes sociales saben lo que queremos y lo sabemos nosotros, pero aún así seguimos en eso y es lo que está pasando acá, lo que pasa en Terminator, que se habla de que las computadoras están tomando el control, es un poco, si uno se lo toma a la ligera, pero cuando ves la realidad que esto ya están manejando los guiones, nuestra ciencia ficción, nuestro ideal popular, finalmente ya no es humano y uno lee esto y yo no sé si lo disfruté o me está asustando un poco. Bueno, lo que pasa es que creo que es bueno asustarse porque, por un lado, primero, obviamente la inteligencia artificial genera ventajas en el mundo como médico o en el mundo de descubrimiento de nuevos fármacos, de nuevas terapias inmunológicas, de edición génica, pero también tiene otro lado, y el otro lado es que nosotros sin querer, desde hace mucho tiempo, sin leer la letra chica, hemos compartido todos los datos, toda nuestra intimidad, todas nuestras fotos se encuentran en líneas, todo se encuentra en la nube. Y claro, y una entidad en el futuro, que decir el futuro es decir 5 años más, podría teóricamente tener el control de toda nuestra vida y podría de alguna manera colonizar el ecosistema digital y generar, como en películas de ciencia ficción, una estrategia propia. Y eso es lo relevante. Que esto es lo mismo que Oppenheimer, que la bomba nuclear. Cuando comenzaron las investigaciones del poder del átomo, finalmente, la energía liberada, parecía que eso iba a generar un beneficio gigante a la humanidad. Y finalmente no fue así, fue controlada por otras fuerzas y de alguna manera agendas, y se generó un problema existencial. Aquí también puede generarse un problema existencial. Me pasa algo aquí. Voy a usar Futurama para dos ejemplos populares con tu novela. En Futurama hay un chiste que es perfectamente, es cuando te dicen el auto se hizo para que el hombre ganara más tiempo para viajar al trabajo y tener vida propia, o el auto se hizo para que el hombre trabajara más horas. En Futurama hay un capítulo, hay un chiste muy bueno donde un doctor hace un robot para que le termine de hacer su trabajo. Finalmente el robot gana el premio Nobel, se queda con la familia y el doctor no hace nada. Y a raíz de ese chiste, Bender, que es el robot de la serie, que es como la humanidad, se pregunta si tiene libre albedrío. La pregunta que acá viene en tu novela, ¿cuánto de lo que deseamos, cuánto de las cosas que queremos, cuánto de las cosas por las cuales nos motivamos, son realmente cosas personales de nuestra naturaleza y cuánto está dentro de un sistema que está hecho de números y algoritmos que hoy nos maneja? Claro, bueno, definitivamente en este momento, aunque no lo queramos, ya estamos controlados de alguna manera por algoritmos y por inteligencias artificiales y por hábitos. Las redes sociales se alimentan de nuestras propias burbujas de información, se generan filtros de información, te ponen inmediatamente en un bando y te muestran lo contrario para generar conflicto. Hay una narrativa que está sucediendo de alguna manera, para generar compras, cliqueos. Es lo que algunos
pensadores llaman la correa transportadora de la dopamina, donde tú no puedes como salir de un video y tienes que ver el siguiente y el siguiente. Definitivamente estamos ya en esa cadena. Pero el libro Freelance se trata sobre algo que puede ser incluso más perturbador. Es que un, un líder toma el control narrativo, dice que que la Tierra es plana, que las vacunas no existen, que los dinosaurios no existen, que la teoría de la evolución es una fantasía. O sea, se derrumba la ciencia y se toma el control de una población y nuestro protagonista de Freeland es un joven que nace en un mundo terraplanista, en un mundo anticientífico, y va a tratar de demostrar que la Tierra es redonda. Y las consecuencias que tiene eso en él es el fundamento de Freeland. Pero en el fondo es una gran reflexión sobre ir contra el sistema, en un sistema que está dominado definitivamente por grandes narrativas. Es el punto, te quería preguntar, ¿qué te motiva a escribir este tipo de historias cuando quizás hace, no sé, hace 40 años era una cuestión que, claro, es entretenido, es imaginar, pero hoy en día cuando está tan enfrente, y no es que uno no quiere sonar al araco, pero están pasando estas cosas. Si el algoritmo no se lo muestra a alguien, uno tiene que buscar y están pasando. Y hay un desprejuicio hoy día cuando ves los CEOs de las grandes empresas reconocer estas cosas que están ocultas. Y cuando hay huelgas van saliendo datos Sí. y uno dice, chuta, esto está pasando de verdad. ¿Qué te motiva a escribir eso? Lo que pasa es que antes uno tenía que leer novelas como realistas para comprender el mundo, para comprender las relaciones humanas y todo. Ahora es imposible evadir el hecho de que como la tecnología está y forma parte completamente de nuestras vidas, tenemos que leer ciencia ficción para comprender hacia dónde va la micro, hacia dónde vamos nosotros y cuáles son los posibles escenarios futuros. O sea, yo creo que la ciencia ficción nunca ha sido tan relevante en la historia de la humanidad como en este momento, el momento en que leemos y podemos especular lo que puede venir en un futuro muy próximo. Ahora, a mí me motiva escribirlo porque, bueno, primero tengo hijos adolescentes y de alguna manera quisiera dar como desde la literatura una especie de advertencia, no moralista, pero una advertencia sobre que es muy fácil perder la democracia, es muy fácil perder tu identidad. Y como toda película de ciencia ficción, es muy fácil pensar desde un estado como muy de bienestar tecnológico, transar ciertas cosas y ciertas líneas como la libertad o como tu propia integridad. Puede también ser que, bueno, la ciencia ficción lo viene diciendo hace rato, no se le toma mucho en serio porque llevamos, ¿cuánto? 40 años donde el modelo económico ha hecho que la cultura sea un bien de consumo, se le ve como algo que puede ser transable y que no se toma en serio. Hay muchos mensajes cuando la cultura es reflexión, es observar el alrededor. O sea, Crónicas Marcianas hoy en día sería un gran final para lo que estamos viendo, se nos acerca un final mucho peor. Y lo más quizás paradójico, vuelvo a retomar un Futurama, es que finalmente quizás el mismo algoritmo termina siendo más humano que los humanos, porque finalmente la pregunta acá de fondo es ¿qué lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto decido yo y cuánto me dejo llevar dentro de un sistema? Sí, bueno, yo creo que la gran pregunta de aquí a los próximos 15 años va a ser cuál es el valor del humano versus cuál es el valor de lo artificial. Si sabemos que una inteligencia artificial como de sistemas de análisis masivos del lenguaje como ChatGPT, como el nuevo Cloud, como BART, lo que hacen es imitar y se comió el lenguaje humano y establecen inferencias y pueden escribir libros, pueden diseñar películas, pueden de alguna manera capturar lo más, de alguna manera la joya de la corona de la humanidad que era la creatividad humana y la pueden capturar desde una situación medio mentirosa porque son como, en el fondo son solamente abstracciones matemáticas, pero fingen ser humanos. Eh, lo, lo, lo- lo que va a estar en juego es una novela escrita por una IA va a ser consumida por un humano y tiene el mismo peso que una novela escrita por un humano. ¿Qué es lo humano? Errar, cometer errores, y eso no solamente va a estar en el ámbito como de las novelas o las películas, sino básicamente en las comunicaciones. Lo que viene ahora es una gran crisis de la realidad porque todo el contenido que viene en las pantallas, esta misma situación, esta misma entrevista,
podría ser falsa, podría yo ser una clonación, podría estar clonado y podría ser un sistema de inteligencia artificial que ya me clonó y está haciendo la entrevista por mí. Entonces va a ser muy interesante y también muy desafiante comprender cómo nos aperamos frente a una nueva realidad que puede caerse porque no sabemos si lo que está al frente es verdad o mentira, si es artificial o es humano. Creo que me descubriste. No, te quería, mira, a raíz de eso mismo, hay un podcast, tú estás en el podcast 63, de inteligencia artificial, donde está Obama, Trump y el presidente ahora de Estados Unidos, y comentan películas de Tarantino, y es un algoritmo, y uno cree que son ellos. Así que bueno, Julio, grandes preguntas. No sé si me divertí tanto, creo que me asusté un poco. Freeland de Julio Rojas, y bueno, del podcast 63, te quiero agradecer estos minutos y esta entrevista. Muchas gracias por ti invitarme. Gracias. Bueno, ahí está. Freeland, en mis manos, ciencia ficción, un poquito de realidad y para asustarse. Y si no quiere, bueno, perturbarse un poco y no distraerse y ver noticias, siga acá, en la pantalla de CNN Chile.